conformado por el doctor Iván González, consultor de GRESA y ex viceministro de Salud Pública. El doctor José Francisco Aguirre, director de la Fundación Santo Domingo. El doctor Mauricio Serra, gerente de Compensar EPS. El doctor Carlos Alberto Palacio, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y la doctora Fernanda Hernández, editora y presentadora de la sección de Salud de Caracol Televisión. Invitamos especialmente al moderador de este segmento, al doctor Rodrigo Córdoba, profesor de la Universidad de Rosario, a quien le doy la palabra. Adelante, doctor. Yo creo que es de aquí. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto verlos. Mis congratulaciones a la Andy, al doctor McMaster, a la doctora Vesga, por este evento que se ha convertido ya en una cita obligada en la agenda del sector de la salud. Tengo una alegría especial tener compañeros tan especiales en esta tarde. Creo que el profesor Javed nos ha planteado de una manera muy comprometida el valor del tema de la salud mental. Me he encontrado con tantas caras amigas en la medida que bajamos y subimos escaleras y todos estoy seguro que estarán de acuerdo que esos datos que presenta el profesor Javed, que la Organización Panamericana de la Salud ya nos decía que el prepandemia, que el 19% de la carga de enfermedades no transmisibles, que es el 60%, correspondía a trastornos mentales, por decirlo así. Y en este sentido, lo que en algún momento anunciábamos que lo que pasaría con la salud mental, que si la salud física iba a tener una huella de gato, la salud mental dejaría una huella de elefante. Y lo estamos viendo, se han incrementado en un 35% la demanda de la atención de los servicios en salud mental y quizás un dato mucho más comprometedor, en un 60% la demanda de los servicios de atención en niños y adolescentes. Pero obviamente en este variopinto de situaciones hay muchos temas que podríamos abordar desde diferentes perspectivas. Y creo que tengo el mejor panel en esta reunión para hacer una pasada muy rápida. Como tenemos que abordar tantas cosas, les voy a pedir respuestas muy concretas en algunas áreas que sé que ustedes han trabajado con mucho juicio. Quiero empezar con la doctora Fernanda, que nos honra, ya nos habíamos saludado. La doctora Fernanda pues no necesita presentación. Y yo creo que quizás un reto significativo en salud mental sigue siendo la lucha contra el estigma. Es decir, esa visión de cómo y de qué manera no lo mental significa algo relacionado con la fragilidad, con la falta de voluntad, sino es un padecimiento tan o más común que las otras enfermedades. No sé qué opinión y si conoces de algunos proyectos en ese sentido, y aún incluiría si a lo mejor debemos trascenderlo y hablar de empoderamiento. Bueno, profesor, primero un saludo muy especial para todos. Quiero manifestar que me hace muy feliz ver cómo estos temas se ponen sobre la mesa en espacios como estos, porque sin duda alguna son necesarios, pertinentes y muy importantes. Usted ha tocado el tema para mí más importante y me puso la pregunta más difícil, porque considero que esa es la barrera y el obstáculo más importante que tenemos en salud mental. Yo soy una convencida de que de poco nos van a servir los avances en medicamentos o tener unas fantásticas unidades de salud mental o tener más profesionales si no disminuimos, si no minimizamos el estigma, porque el estigma es el que lleva a que las personas no busquen atención médica, no sigan sus tratamientos, oculten su condición frente a sus familias, en sus trabajos. Entonces ahí tenemos un reto enorme. Y yo sé que lo que voy a decir suena un poco cliché, pero definitivamente esto tiene que ser abordado entre todos. Y esto es una responsabilidad de absolutamente todos. Usualmente estamos buscando responsables, ¿cierto? Y aquí hablo en defensa de los medios de comunicación, porque sin duda los medios de comunicación masivos y convencionales jugamos un rol muy importante y tenemos una enorme responsabilidad en perpetuar o minimizar ese estigma, con el lenguaje adecuado, con el manejo de las imágenes, con la consulta que se hace de los expertos, de los testimonios, en fin. Pero miren, quiero dejar varias ideas sobre el tema. Esto nos podría dar para un panel entero,
pero quiero decirles primero que los medios de comunicación han hecho un enorme esfuerzo por visibilizar el tema de salud mental, por abordarlo, y no solamente en temas de coyuntura, sino también buscando temas propios y poniéndolos sobre la mesa, buscando testimonios, buscando esa cara positiva, pero tenemos aún muchísimo por hacer, muchísimo, y ojalá tenga oportunidad de plantearles algunas ideas, porque en espacios como estos hacemos fantásticas reflexiones, pero a veces no pasamos a la acción, y yo quisiera que nos lleváramos algunos compromisos después de estar aquí sentados. Hay iniciativas, sí, por ejemplo, ustedes, para mencionar una reciente, las palabras importan, y ahí hay un compromiso que podemos hacer cada uno, aquí, ya, y es cómo estoy usando el lenguaje. Nos quedamos en el siglo XVII con el loco, y resulta que el loco dejó de ser el loco para ser el enfermo y hacer parte del manejo médico. Entonces, cada uno, cuando está usando las palabras, ya no es el loco, o cuando me refiero a un incoherente le digo esquizofrénico, o cuando estoy hablando del clima, entonces yo no digo qué clima tan bipolar, eso hace muchísimo daño. Y los pacientes y las personas que enfrentan problemas y retos en salud mental no solamente tienen que enfrentar el diagnóstico, el tratamiento, el tener que ir al psiquiatra. Nosotros alguna vez hicimos unos grupos focales y nos dimos cuenta que la gente le tiene pánico al psiquiatra, pánico a los medicamentos. Entonces, además, la etiqueta que pone la sociedad. Entonces, aquí hay un reto enorme, debemos trabajar de manera articulada, y también quiero dejar un último mensaje. Debemos sacarnos de la cabeza, y creo que estamos equivocados quienes puedan seguir pensando, que la responsabilidad de comunicación, información y educación es exclusiva de los medios masivos. La doctora Fernanda, desde un espacio de 3 minutos, no puede hablarle con el mismo lenguaje y con las mismas imágenes a un país que es totalmente diverso. Somos una pieza muy importante, pero esto debe funcionar como un engranaje en el que no solamente es una comunicación masiva, sino en el que hay una comunicación institucional, una comunicación comunitaria, y todo esto parte de un liderazgo del que podamos seguir hablando. Doctora Fernanda, sin duda lo que han logrado los medios, lo que has hecho tú, lo que ha hecho el doctor Carlos Francisco, que debe estar aquí, han sido muy importantes. Tal vez los pasos que hemos logrado avanzar más en salud mental. Yo creo que uno de los puntos de discusión y quizás de confusión es que confundimos salud mental y enfermedad mental. Es decir, salud mental no es no tener enfermedad mental. Salud mental es la capacidad de sortear, de gerenciar, de gestionar la vida ordinaria, el bienestar, de estar contentos, de estar felices. Y quizás habría una situación que no es patología, que no es solo bienestar, que serían los problemas. Por ejemplo, la violencia, la conducta impulsiva, el abuso de alcohol, que no son patologías, pero son problemas. Y serían ya los trastornos específicos. Esto fue uno de los artículos, tenía quizás señeros, pero sirvió de punto de partida para que Colombia tuviera una política nacional de salud mental. Año 2019, venía un camino, el doctor Juan Pablo Uribe y a cada señor su honor, el doctor Iván Darío González, empujó con mucho entusiasmo una política nacional de salud mental que se hizo realidad en 5 ejes. Eje 1, salud mental en general, bienestar. Eje 2, poblaciones de riesgo. Eje 3, patologías. Eje 4, que lo que sucede en países en vías de desarrollo, que es que están en procesos de recuperación. Y eje 5, la integración transsectorial. Hay un instrumento que permite evaluar, yo sé que aquí hay muchos secretarios, podríamos evaluar en qué estado está eso. Hoy no sabemos en qué lugar, en qué piso duerme la política, pero Iván, yo quiero que nos cuente un poco la motivación profunda, el desarrollo y qué podemos hacer con la política. Rodrigo, muchas gracias. Gracias por la invitación al panel y a Ana María, a Bruce, a la Andy, por el espacio. Yo creo que la política fue muy interesante en lo que estaba diciendo Fernanda, precisamente, en tratar de sacarla del sótano, o sea, tratar de ponerla en la agenda pública. Y fueron 2 políticas, Rodrigo, con su liderazgo, el de Lina y el de tantos más, una de salud mental y otra de consumo de sustancias psicoactivas, ambas con esos ejes, y logramos además, con un trabajo continuado, avanzar en un COMPES, inclusive, que le asignaba recursos a la implementación de la política. Esto, desafortunadamente, llega y como tantas otras cosas, la ola de la pandemia lo deja un poco rezagado, un poco no, totalmente rezagado, y nos concentramos en protegernos del COVID, que era probablemente lo que había que hacer,
pero aislamos a los niños y los sacamos de los colegios, cuando los ambientes escolares muchas veces los protegían de los monstruos que sí existen. Aislamos a los viejos y los dejamos en sus casas solos y no los visitamos. Y nos aislamos nosotros y consumimos más sustancias y terminamos enredadísimos. Y yo creo, Rodrigo, y recojo también las palabras tuyas y de Fernanda, que hoy lo importante es volver a poner en la agenda pública la salud mental, pero no lejos, sino acá cerca, en donde vivimos nosotros, en nuestro día a día, en esa transición que decía ahorita el doctor Bernardini, en esos que estamos pasando dificultades. Y cuando Rodrigo me llamó y me dijo, oiga, ¿usted quiere estar en un panel? Yo dije, pues sí, es que es un panel de salud mental. Le dije, ok, ¿y qué quiere que haga? ¿Que represente a los deprimidos? Y me dijo, pues es una opción. Porque ¿quién no tiene una cantidad de dificultades en su día a día? ¿Quién no enfrenta problemas en su familia, con el envejecimiento de sus papás, con las relaciones laborales? Entonces yo creo que volver a pararnos desde la política y pararnos desde unos nombres más simples de los que usted daba, profesor. Yo siempre he dicho, la política es la promoción de la salud mental parado en ambientes que protegen, y es el ambiente del trabajo, es el ambiente de la casa, es el ambiente del barrio. Pero la política también en su segundo eje es la prevención, y eso es, oiga, ¿cómo trabajamos en generar elementos personales? Tolerancia a la frustración, resiliencia, capacidad de ver al otro como debe ser. Y después la atención, y cómo nos paramos y miramos la atención. Es facilísimo que a uno lo remitan, lo decía ahorita Samuel, cuando uno tiene apendicitis, pues lo del médico general lo manda de una al cirujano, o sea, ni se lo pregunta. Cuando uno está en 4 de dilatación, pues lo mandan de uno al ginecólogo. Pero cuando uno está triste, ¿será que lo mandan? Y aprovechando que está Mauricio acá, creo que es la pregunta, ¿cómo las redes se mueven y no terminan siendo colchas de retazos para que uno fluya en esa cadena? Con el tema de estigma, y perdón, me detengo ahí un momento, a mi edad, que por lo que acabo de entender del doctor Bernardini, ya soy un adulto mayor, está muy de moda el dolor, ¿sí? El dolor de espalda, todos los dolores, y además da cierta dignidad. Yo me he dado cuenta que hasta la próstata da dignidad a mi edad, ¿sí? Lo hablamos con tranquilidad, pero ¿qué pasa? Que llega un momento en donde uno dice estoy triste y decirlo es muy complejo. Estoy tomando un antidepresivo y ahí mismo te ponen el rótulo, a ese no lo llame que está deprimido, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que normalizar desde la atención, Rodrigo, ese tema, que entenderlo. Quiero usar un último ejemplo porque veo o vi a Alejandro Gómez, creo, no sé si está detrás de la pantalla, levantó la mano. Aquí lo veo. Alejandro contaba hace poquito hablando de inclusión, de una persona que llega a un consultorio médico y el médico se para y lo llama y le dice, Roberto Pérez, y llega una señora de 60 años. Le dice, no, yo llamé a Roberto Pérez, y le dice, soy yo, lo que pasa es que ahora soy Roberta. Y cada vez que los sistemas de salud no reconocen que Roberto es Roberta, le quitan dignidad a Roberta y a Roberto. Entonces, ¿cómo en ese proceso de atención, Rodrigo, nos paramos? La rehabilitación, yo no veo nada más difícil que rehabilitar personas con problemas de salud mental serios. Y por supuesto la intersectorialidad, pero es pararnos desde allá, decirnos a los colegios, Rodrigo, y preguntarle a los profesores, ¿usted sabe cómo identificar a un niño que está siendo abusado sexualmente? ¿Cuáles son los síntomas de un adolescente que ha pensado 3 veces en suicidarse y ya ha hecho 2 cuttings? ¿Cómo miramos el tema de las drogas? Entonces, creo que es pararnos del día a día de la gente, Rodrigo, y mantener en la agenda pública la política de salud mental. Sin duda, sin duda. No dejarla que se quede en el anaquel, lo vimos con mucha ilusión, tener recursos, pero claro, viene la gran discusión del tema de atención primaria. Es que no es solo tener casetas, hay que ir a las escuelas, hay que ir de los grupos etarios de acuerdo a las situaciones, pero quizás el doctor José Francisco, que está en la Fundación Santo Domingo, ¿qué papel, cómo podría intervenir la industria privada, los determinantes sociales? ¿Cómo podríamos contribuir en el desarrollo, en la promoción de la salud mental desde los grupos privados? Bueno, Bruce, muchas gracias por la invitación. Ana María, un gusto compartir el panel con todos ustedes y poderle contar al público una historia de emprendimiento social. Y es una historia de emprendimiento social en el medio de la pandemia alrededor de la salud mental. En el año 2019 habíamos, desde la Fundación Santo Domingo, con la Junta Directiva, decidido que la Fundación iba a participar de forma decidida en el sector salud en Colombia.
Habíamos cerrado con la Fundación Santa Fe y con la Fundación Tatamá, una inversión muy importante para la construcción del Hospital Santa Fe Tatamá en la zona cafetera en Pereira, un proyecto gerenciado por Gresa, de gran impacto en Pereira y en la región. Y ese proyecto iba a ser la punta de lanza de nuestra intervención en salud. En marzo del 2020 aparece la pandemia y desde la Fundación hacemos una reflexión de cuál era la razón de ser de una fundación familiar empresarial en un contexto tan complejo como la pandemia. Si continuábamos con nuestros proyectos tradicionales o si debíamos volcarnos realmente a apoyar al país para poder atender la emergencia. Tomamos la decisión de dividir la fundación en dos. La fundación que iba a atender todos los proyectos que llevábamos haciendo durante varios años y la fundación que iba a atender todos los retos de la pandemia. Tomamos la decisión de tomarnos un tiempo en planear muy bien lo que íbamos a hacer y en pedir unos recursos que nos permitieran realmente hacer un despliegue a nivel nacional. Definimos toda una estrategia de fortalecimiento del sector salud. Definimos toda una estrategia de seguridad alimentaria para llevar a la gente alimentos a sus casas durante varios meses, durante el encierro. Y en un momento de esta planeación y al inicio de la tuvimos la noticia de que un importante funcionario del grupo, gerente de uno de los restaurantes más importantes de Cartagena, había tomado la decisión de suicidarse. Esa fue una alarma muy representativa de un colaborador del grupo que en medio de una dificultad como la que estábamos viviendo tomó la decisión de quitarse la vida. Y identificamos, no solamente en ese contexto, sino en todas estas intervenciones que estábamos haciendo, que existía una pandemia oculta, una pandemia en donde la gente estaba sufriendo acoso y abuso en sus casas, donde los problemas de convivencia en las diferentes comunidades estaban totalmente disparados, donde hay una cantidad de problemas de violencia y en sí mismos de salud mental y de conflictos intrafamiliares muy complejos. Y tomamos la decisión de montar una plataforma para prestar servicios de salud mental. Esa plataforma, en conjunto con la Fundación Santa Fe y al inicio con Profamilia, empezó a prestar servicios a través del chat, a través de la página web, a través de llamadas telefónicas, a través de WhatsApp. Y cada vez que la doctora Fernanda promocionaba esta plataforma en Caracol, vivíamos un disparo absoluto que nos tumbaba la plataforma. Y empezamos a encontrar una demanda impresionante de servicios de salud mental. Lo que encontrábamos no solamente es que estos servicios los demandaban los funcionarios, los colaboradores de las múltiples compañías del grupo y de otros aliados, sino que directamente en las comunidades el servicio era un servicio que tenía una demanda altísima. Y comprendimos varias cosas. La primera es que la gente prefiere recibir servicios de salud mental de forma totalmente anónima, principalmente por ese estigma que estábamos hablando. Segundo, que las poblaciones de menores ingresos no tienen acceso a servicios de salud mental y mucho menos a buenos servicios de salud mental. Contar con profesionales de la calidad de los psicólogos que tiene la Fundación Santa Fe de Bogotá o en su momento Profamilia es algo que no es fácil de llevar a diferentes territorios alejados. Y es un servicio que, prestándolo de forma gratuita, la demanda es totalmente infinita. Creamos un sinnúmero de contenidos en un programa que lo llamamos Porque Quiero Estar Bien, y esa plataforma empezó a consolidarse y a fortalecer su capacidad de prestación de servicios. Llegamos a prestaciones de servicios de 24 horas al día con más de 100 psicólogos dispuestos todo este tiempo a prestar servicios de atención primaria y orientación en los casos más severos de salud mental. Y nos plantearon un reto para ir concluyendo y es: se nos van a acabar los recursos, la demanda es infinita, es imposible mantener una plataforma cuyos costos se van disparando exponencialmente y su demanda también es exponencial. Tenemos el reto de volverla sostenible, de poder generar unos ingresos para garantizar que podemos seguir prestando ese servicio. Y de la mano con Fitpal, que es una compañía que hace parte del portafolio de emprendimientos también del grupo empresarial, empezamos a crear una plataforma que fuera asequible para empresas e instituciones dispuestas a pagar por los servicios de salud mental y a vender esos servicios en esa nueva aplicación que se llama hoy de bienestar integral, para que las empresas le ofrezcan a sus colaboradores, a sus familias y a sus comunidades de influencia
un servicio de bienestar integral. Hemos encontrado con gran satisfacción una demanda muy importante y creciente, no solamente de compañías en Colombia, sino fuera del país, para acceder a este servicio, ofrecerlo a sus colaboradores, ofrecerlo a las familias y subsidiar el servicio para comunidades de influencia. Con una ventaja muy interesante, y es que con la rentabilidad o con el pago por parte de las empresas o instituciones también de este servicio, seguimos llevando el servicio gratuito a diferentes comunidades de influencia. Esa es la historia un poco Pues mira, de ese rol le que das estamos viendo correlato desde... a esa demanda, a ese incremento de la demanda y quizás desproporcionado, ¿no? De pronto Mauricio nos puede contar, el doctor Serra, que está en el día a día y conoce cómo funciona el edificio, todo lo que es el modelo de atención, desde la salud mental per se, los problemas, las patologías, aún los procesos de recuperación. No sé, Mauricio, si nos quieres contar un poco cuál ha sido la experiencia y aún la demanda en los servicios de atención. Listo, pues primero muchas gracias por la invitación a Bruce, a Ana María, a Rodrigo, aquí a este panel. Definitivamente la salud mental es un tema absolutamente relevante a través de la historia y muy especialmente después de la pandemia, que ha sido un reto enorme que hemos tenido en los servicios de salud. Yo quiero decir que tenemos muchas falencias y quiero decir que estamos lejos de tener un tema resuelto. Voy a contar algunas cosas que hemos aprendido que nos funcionan y que nos han servido. Cuando Rodrigo me invitó a esto, yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a decir allá si no tenemos oportunidad en psiquiatría, si no hay psiquiatras infantiles? Y eso es una realidad que tenemos y que todos los días la vivimos. Pero el nombre del panel era hablar de salud mental y no de atención de la enfermedad mental. Y ahí sí quiero contar algo interesante que hemos venido aprendiendo. Y es que desde tiempo atrás nosotros identificamos que todos los seres humanos tenemos problemas. Si esos problemas oportunamente logramos una red que soporte a la persona y que cada ser humano sea resiliente, es muy probable que esos problemas no se vuelvan patologías, ¿sí? Y la otra cosa que hemos entendido desde hace mucho rato, nosotros lo venimos trabajando, es que la atención médica es importante, pero la integralidad en la atención de pronto mucho más. E hicimos una estrategia que es bastante sencilla, pero muy poderosa, y creamos la clínica de cuidado emocional. Y la clínica de cuidado emocional está conformada por una dupla entre psicólogo y trabajador social, una dupla maravillosa. Y es una atención grupal, tema interesante. La otra cosa que hicimos, y todo esto lo hicimos en el marco de redes, que un poco Iván me lo decía, es que no está circunscrita a una infraestructura física única. Estas duplas son itinerantes, van en diferentes infraestructuras físicas, por supuesto planeado el tema. Y entonces hemos logrado que muchas personas que tienen los problemas que presenta la vida, como ahorita lo decía Iván, quedarse sin empleo, tener un papá enfermo, tener una pena amorosa, tener un niño con problemas escolares. Veíamos que nos llegaban niños con problemas escolares remitidos del colegio por mal comportamiento, porque no aprendía, por lo que fuera, y el médico no tenía realmente en una consulta mayor cosa para ofrecer. Entonces, entre estas duplas hemos logrado atender en muy buena medida los problemas que tienen todos los seres humanos, lograr la resiliencia y lograr un plan de vida entre ellos, y de esa forma o resolver el problema con una oportunidad bastante buena, porque son trabajos grupales, grupos de 20 personas, y que podemos tener una oportunidad bastante cercana de acuerdo al problema de la persona, y lo que requiera la atención del psiquiatra o con medicamentos, o en fin, pues se remite dentro de la red, en donde todavía tenemos mucho por mejorar. Pero esta tal vez es una de las experiencias que creo agrega valor y que podemos decir nos ha servido para paliar parte de esta demanda tan importante, y creemos que es algo que podemos continuar haciendo. Y lo otro es que el equipo de trabajo social articula con las capacidades que hay en la comunidad, muy especialmente
con la Secretaría de Integración Social, Bienestar Familiar, Secretaría de Salud, y esto pues le facilita la vida a las personas, en donde desde el sector salud netamente pues no tenemos mayor cosa para ofrecer. Muchas gracias, Mauricio. Sí, yo creo que hemos visto un poco el techo del estigma, la visión que tenemos, una política que permite movernos, son 5 ejes, experiencias desde la industria privada, modelos de atención, pero Afzal, el doctor Javed, nos llamaba la atención sobre el talento humano, salud mental, pero aún no solo en la escasa oportunidad. Tenemos 80 psiquiatras de niños en el país. Hoy en día yo creo que todos han tenido la experiencia de conseguir una cita con un psiquiatra de niños, es prácticamente imposible. Somos 1.200 psiquiatras en el país, pocos psicólogos. Carlos ha estado en la formación, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, psiquiatra, vicepresidente de Ascofame, pero también yo quisiera que nos hablaras de los chicos que se están formando. El tiempo no nos va a permitir hablar un poco de los grandes retos también que tiene la salud mental y la psiquiatría per se, pero de pronto si nos quedan unos minutos, ¿por qué no nos das tu visión? Muy buenas tardes a todos, obviamente a la doctora Ana María, al doctor Bruce, al profe Córdoba por haberme invitado. Yo voy a hablar 2 cosas sobre la formación del talento humano y desde la perspectiva de la salud mental, pero no voy a hacer una precisión antes de decirlo. Lo primero, lo que estamos viviendo ha sido definido por grandes expertos a nivel mundial, una tempestad. Esto no es una pandemia en salud, en condiciones de alteraciones mentales y enfermedad mental, es una verdadera tormenta. Pero a mi juicio no es simplemente el haber destapado lo que teníamos, que era la punta del iceberg. Desde hace mucho tiempo, la situación de salud mental y la situación de la enfermedad y las alteraciones mentales eran grandes. Lo que pasa es que no lo habíamos obviamente descubierto ese iceberg. Hago una segunda aclaración. El abordaje de toda la condición mental y emocional se debe hacer interdisciplinariamente. No puede hacerla ni desde la profesión médica, ni desde la profesión del psicólogo, ni de los componentes sociales, ni siquiera desde la perspectiva, digamos, muy biológica. Los seres humanos somos seres integrales, biopsicosociales, y por lo tanto el abordaje de toda la condición en salud debe ser interdisciplinario. Y la tercera condición que voy a hacer mención es la siguiente: todo sistema se fundamenta en el talento humano, y ese talento humano surge de la formación del talento humano. Aquí se habla de todo, en este país se ha hablado de todo con la propuesta de la reforma. ¿Quién ha hablado de la formación del talento humano? ¿Quién ha mirado cómo formamos el talento humano que trabaja en salud? Si vamos a mirar para la situación de salud mental, nosotros tenemos, y lo diagnosticamos desde hace más o menos unos 6 años en Ascofame y en el Consejo General de Educación Médica, que la formación del médico, y me voy a referir a él específicamente, tiene dificultades que hemos intentado ir remediando. Primero que todo, la formación está concentrada en un modelo biomédico. Se olvidan determinantes psicológicos y sociales. Segundo, el médico no es formado en toda la red para que adquiera capacidades y competencias. Está concentrado en el alto nivel de complejidad y por lo tanto olvida y no tiene competencias suficientes para la atención primaria. Esa es una dificultad inmensa. Tenemos que transformar eso. El componente humanístico que distinguía al médico del siglo XX hoy se ha ido perdiendo, y ese es otro elemento fundamental que hay que trabajar. Y los esenciales mínimos, profes, que debe tener un médico en su formación en la condición mental y emocional no se están adquiriendo. Un médico, por muchas dificultades que no voy a mencionar aquí, no tengo el tiempo para hacerlo, no tiene la capacidad resolutiva suficiente para el abordaje de elementos tan sencillos como una depresión, un trastorno de ansiedad, un consumo de sustancias psicoactivas, una ideación suicida, una conducta suicida. No las tiene por muchas razones. Dentro de ellas tampoco hay la capacidad instalada para hacerlo. Estamos tratando de reformar
todo esto a nivel de Ascofame y del Consejo General de Educación Médica para transformar los currículos y que de verdad el médico pueda entrar a ser parte de una dinámica que atienda y que de verdad tenga el abordaje. Simplemente menciono lo último. La Organización Panamericana de la Salud participó en un estudio que hizo hace unos años multicéntrico en el cual definió que en la consulta de atención primaria el 60% de las personas que consultan tienen una manifestación de alteración mental. ¿Sabe cuántos se diagnostican correctamente? La mitad, el 30%. ¿Y saben cuántos salen bien tratados? Solamente la mitad de esos, o sea, el 15%. O sea, estamos dejando sin realmente una atención adecuada estas condiciones mentales. No me refiero al posgrado, profe, porque ahí sí me demoraría muchísimo tiempo. ¿Ah? Nos toca pedir otra hora. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sin duda, yo creo que hemos tenido un panorama general. Yo creo que hay otros temas que será motivo de otro foro, de otro debate. Yo creo que las dificultades en la formación, en la estructura académica de los colegios en tiempos del el ministro Gaviria había dejado un derrotero frente al reto del fracaso escolar y lo que se esconde detrás del fracaso escolar, las patologías, lo que decía el doctor Bernardini. No tenemos un remedio para curar las demencias, pero 12 pautas, 12 actividades, ejercicio, vida social, controlar las enfermedades crónicas, controlar depresión, estira 5 años la posibilidad de que aparezca un cuadro depresivo. Y quizás otro gran reto que se los voy a dejar a todos de 30 segundos, que es el incremento del uso de sustancias psicoactivas. Quizás, pues todos, el último estudio riguroso es el estudio del DANE, y muestra que hay un incremento importante. Así como redujimos el tabaquismo en drogas, hemos crecido, pero quizás la gran dificultad surge de un estudio empírico de un grupo muy interesante que dirige un muchacho, Julián Quintero, con un grupo que se llama Échale Cabeza. Hizo un estudio en el Estéreo Picnic y los voluntarios iban y se hacían muestras de las sustancias que habían consumido. El 86% estaba consumiendo cosas que no eran los que habían comprado. Entonces, sin duda, esto nos obliga a un reto y un replanteamiento de las formas de abordar el problema. Entonces, no sé si alguien quiere 30 segundos para cerrar, porque el tiempo, lastimosamente, no nos da para más. Si quieren en los temas o en los que consideren. Fernanda, tú quisieras como... Yo creo que ya el hecho de estar hablando del tema ha puesto y ha elevado la salud mental. Necesitamos que se siga elevando a nivel nacional, que sea una prioridad, y esto requiere el liderazgo desde el gobierno central. Definitivamente esto es esencial. Los colombianos nos merecemos vivir mejor, pero quiero dejar un mensaje final y es sobre la importancia de la comunicación. También debemos elevar la comunicación. Hemos subestimado la comunicación pensando que es la cartelera, pensando que es el video, y resulta que la comunicación, como cualquier intervención, hablo desde la medicina, desde mi experiencia, tiene que partir de un diagnóstico con unas intervenciones definidas que tengan un seguimiento, una evaluación para medir su impacto y saber qué podemos mejorar y qué podemos cambiar. Igual así debe funcionar la comunicación. Dejemos de subestimarlo. Si no aprendimos esto durante la pandemia, no lo vamos a aprender nunca. La comunicación, el buen manejo de la información es la mamá de todas las estrategias no farmacológicas. Y como se los decía ahora, no vamos a tener, de nada nos van a servir los medicamentos si no tenemos disminución del estigma. Entonces, por favor, no subestimemos la comunicación. La comunicación exige que se parta de unas herramientas de conocimiento, que se tenga el personal formado, que se tenga todo este seguimiento y toda esta inversión, y no lo sigamos dejando como en un segundo plano o solamente a la responsabilidad de los medios masivos que, como yo les decía, simplemente hacen parte de un engranaje y que son una pieza muy importante. Ese es mi llamado más importante. Nos dimos cuenta que nos llegó más rápido la desinformación, el pánico y el miedo que el mismo virus. Y enfrentamos primero una infodemia que una pandemia. Entonces, por favor, no subestimemos más la comunicación. Pues ya tengo una buena noticia, que tenemos más tiempo del que pensaba, entonces creo que eso lo hace distinto. Iván, yo a vos te doy una frase hace muchos días y creo que es lo que
en realidad sería el motor de transformación de esos procesos. Hablar de salud mental hay que hablar en primera persona. Es decir, si no nos empoderamos cada uno de nosotros en la salud mental, y en realidad tu gestión se comprometió profundamente con el tema de la salud mental. Hay una serie de métricas que permiten ver el estado de la política. ¿Tú qué tanto sientes que se ha podido desarrollar ese reto que nos dejaste planteado? No, yo creo que nos falta, hemos avanzado, pero creo que nos falta mucho, Rodrigo. La medición del tema de salud mental es difícil porque, pues ya lo hemos mencionado, por el tema del estigma, del autoestigma, por la dificultad que mencionaba Carlos de identificar síntomas en consulta externa que están asociados a temas de salud mental y no los vemos, por tantas cosas. Yo creo que le hemos hecho un buen seguimiento a algunos indicadores desde el Instituto Nacional de Salud, desde otras muestras. Creo que nos ha faltado, y la verdad que tratamos, plata y recursos para hacer otra encuesta de salud mental desde el ministerio. Ojalá en algún momento pudiéramos hacerla, pero creo que nos falta. Pero nuevamente, Rodrigo, y no me voy a cansar de decirlo, es en primera persona. Es cómo identificamos nosotros ese tema. Ahorita que oía a Fernanda hablar del tema del consumo de sustancias, ¿quién de nosotros se da cuenta que el consumo de sustancias que tiene es problemático? ¿Quién de nosotros sabe a dónde acudir cuando un esposo o una esposa tira un plato contra la pared? ¿Quién de nosotros sabe qué hacer cuando se rompe una comunicación conyugal por un fracaso escolar, Alejandro, y se vuelve un problema no solo para el papá, la mamá y el niño, sino para los hermanos? ¿Cómo empezar a normalizar la situación de salud mental y cómo poderla hablar? Y no quiero, pero ¿quién de nosotros sabe cómo manejar a un papá que está envejeciendo? ¿A dónde llama? ¿A quién le pide ayuda? Entonces yo creo, Rodrigo, que no solo es medir, sino pararnos en ese mensaje de quitar estigmas, de quitar autoestigmas y de ver en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, cómo podemos aproximarnos a entender el equilibrio de nuestra salud mental. ¿Cómo podemos nosotros no esperar que salga el indicador de la encuesta, sino nosotros en una semana? ¿Cuántas veces nos estamos viendo afectados por temas que pudieran ser distintos? ¿Y qué rutas en lo personal, en lo colectivo, en lo laboral, en el cansancio de los médicos y las enfermeras y de los auxiliares técnicos y profesionales del sector salud encontramos en nuestras instituciones? ¿Cómo abrir esos espacios y generar, no esperar el indicador, sino generar una ola que nos permita poner la salud mental en primer plano y hablar de ella tranquilamente para poder empezar a resolverla desde lo más fácil, que es sacarla del alma? José Francisco tocó un tema álgido y durante mucho tiempo no se tocaba. Aún los medios pensaban que generaba un efecto cascada hablar de suicidio de manera tan explícita. Hoy en día tenemos claro que quizás la mejor manera de prevenir el suicidio es preguntar. Prevenir es preguntar. Hay una campaña de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. 11.6 de crecimiento en el último año de los intentos suicidas, 32 en intentos suicidas, 11.6 en suicidios consumados. José Francisco, esa campaña, porque siento que lo que motiva, empuja y alarma, ¿qué desenlaces ha tenido? ¿Qué experiencias? ¿Qué situaciones constructivas y que nos sirva de enseñanza a todos en ese proceso, específicamente en suicidio, aún en general en indicadores de salud mental? Pues uno de los casos más retadores que encontrábamos en la plataforma, sin duda, era la comunicación de intenciones de suicidio en diferentes personas. Digamos que no encontrábamos una gran diferencia entre si eran adultos o niños, si estaban trabajando en una compañía y tenían un empleo, o si era una persona en una comunidad vulnerable. Encontrábamos todo tipo de necesidades en una gran diversidad de población. Pero algo que siempre nos ha llamado muchísimo la atención y que está relacionado además con el aumento del consumo de sustancias psicoactivas, es todos los efectos que está teniendo todo este tema de salud mental, sobre todo en la población infantil y en la población en edad educativa. Uno de los retos grandes que estamos encontrando hoy en día es realmente las necesidades de salud mental en la variedad de colegios públicos y privados en los cuales estamos trabajando, y cuando la plataforma y sus servicios llegan a este tipo de población,
vamos encontrando unos niveles de afectación bastante altos. Una demanda alta por este tipo de servicios, como les decía inicialmente, siempre de forma confidencial, pero de los retos más importantes que estamos encontrando es cómo desde el sistema público y desde el acompañamiento privado podemos llevar el acceso con servicios de buena calidad para que la población en edad escolar pueda tener acceso a los servicios de salud mental prioritarios y necesarios. Hoy existen en algunas ciudades de Colombia algunas plataformas incipientes de atención en estos temas de salud mental. Desde el Ministerio de Educación, algunas iniciativas preliminares para esto. Sin embargo, creemos que hay que hacer un gran énfasis en la atención de salud mental en la población escolar en el país. Mauricio, tú que estás ahí todos los días resolviendo problemas de salud mental en diferentes sitios, ¿tú qué esperarías quizás para generar una dinámica distinta en la atención en salud mental? Es decir, ¿qué necesitaríamos? Fortalecer la salud mental per se, desde una visión más transectorial, aumentar los servicios de atención, incentivar programas de recuperación más de una visión latinoamericana. ¿Dónde pondrías tú la tilde? Yo creo, Rodrigo, que me concentraría como en dos frentes. Uno, definitivamente la gestión de la salud mental debe ser en un territorio. Y yo creo que lo que se está planteando y discutiendo en el país de la reforma de atención primaria, del territorio, del trabajo intersectorial, es el deber ser. Estoy seguro que si en un territorio nos concentramos los diferentes sectores a trabajar por todas esas habilidades que requerimos en los ciudadanos, de tener un proyecto de vida, de hacer actividad física, de tener una dieta saludable, de tener una red de amigos, de usar el tiempo libre en temas más productivos, seguramente que tendríamos menos problemas de enfermedad mental. Y eso, como lo decía ahora el doctor, no se logra desde un sector, es trabajando con todos, con el colegio, con el parque, con el profesor de educación física, y eso creo que es fundamental y hoy no lo tenemos. Yo creo que en el consenso que debemos llegar como país, el tema del territorio y el trabajo intersectorial en el territorio para resolver este y muchos otros temas de país, de salud, es muy importante y creo que eso lo deberíamos cobijar entre todos y en ese debate en el que estamos, ahí hay un punto, creo que hay un acuerdo de todos los sectores y podríamos fortalecerlo mucho. Y seguro que tendría un impacto muy importante porque cuando llegamos a lo que tú dices, el muchacho en el colegio o ya consumiendo o con ideas suicidas, desde el sector salud estamos muy maniatados para hacer muchos temas. Ese es el primero que quería decir. El segundo, la enfermedad mental es una realidad muy compleja, que tenemos muchas limitantes hoy en día como sociedad para hacerla. Por ejemplo, los servicios sociosanitarios. Una familia con un paciente con una esquizofrenia, por ejemplo, que la mamá tenga que trabajar, que el papá está muy complicada su vida y no hay una alternativa de servicios sociosanitarios. La integralidad de los servicios tenemos muchas limitantes, pues nosotros, nuestra mayor población está en Bogotá y nos vemos a gatas, pues no quiero decir los que están ni siquiera lejos, los que están allí en Villeta, pues realmente no tenemos mucha capacidad para atenderlos. Entonces yo creo que el segundo en donde debemos concentrarnos es servicios sociosanitarios para apoyar a los cuidadores y a los que requieren. Y tercero, por supuesto, hay que fortalecer la capacidad instalada y no toco este tema pues para que vea otro, pero los temas de demencias son muy difíciles y también estamos en pañales en el país. Sí, Carlos, pero quería también retarte en esto. Sin duda lo que podemos transformar quizás, y lo dejaba planteado el profesor Javed desde el principio, es cambiar los chicos que están creciendo, con una visión distinta de salud mental, orientada hacia el bienestar, orientada hacia la alegría, quizás una visión optimista. ¿Dónde pondrías tú, aquí te comprometo como educador y un poco retomando el concepto de fracaso escolar, la situación del siglo XVIII, de que se dieron cuenta que los chicos no aprendían era porque no veían, les pusieron gafas y se equipararon muchos de ellos. Muchas de esas dificultades muestran situaciones de salud mental que son los chicos más maltratados.
¿Dónde pondrías tú el énfasis? ¿En los profesores, en los chicos, en la detección de cuadros, en los padres de familia, en la comunidad? Quizás te reto en eso y sé que quieres decir otras cosas, Sí. que quiero, para cerrar en un ratito, hacer un Simplemente reto aquí. se me sale el epidemiólogo que tengo, ¿no? Voy a decir algo. Lo hizo usted, profe, diferenció salud mental a personas que tienen alteraciones o cambios emocionales hasta llegar a una disfuncionalidad. Yo diría, lo fundamental, promoción de la salud, estilos de vida saludables. No trabajamos adecuadamente los estilos de vida saludables en todo el ciclo vital. Bueno, ya lo decía Diego, a lo largo de la vida, ¿no es cierto? No lo hacemos y hay que trabajar estilos de vida. El médico debe ser capaz de trabajar promoción, no lo sabe hacer. Casi nadie en el talento humano en salud que trabaja no sabe hacer promoción de la salud. Segundo, adecuada prevención. Y tercero, una adecuada atención con oportunidad y acceso. Voy a poner un solo ejemplo, intento de suicidio o conducta suicida. La conducta suicida es totalmente prevenible. Hay países que han trabajado ese componente. Alguna vez con el doctor González intentamos montar un sistema de observatorio y de vigilancia epidemiológica alrededor de la conducta suicida. Hay componentes biológicos que determinan la conducta suicida, genéticos, y eso lo sabemos, está demostrado. Hay componentes psicológicos, la estructura del niño psicológica en tolerancia a la frustración, capacidad adaptativa, cosas que hoy los muchachos no están adquiriendo, los vemos llegar sin habilidades para la vida, inclusive en su edad ya universitaria. Y el tercer tema fundamental es obviamente el social con todos los determinantes. Esto debe ser un trabajo integral. Entonces yo creo que lo más importante, y lo decía ahora el profe Jairo Humberto, me lo decía Carlos, si yo pudiera invertir socialmente en un país, invertiría en la educación básica en Colombia. Es decir, yo creo que es fundamental para la adecuada estructuración. Generas énfasis, es decir, conocimos una experiencia del Grupo de San Pablo que entrena a los profesores en las escuelas y los califica con estrellas, como los restaurantes de estrellas, de los restaurantes calificados que le ponen estrellas Michelin, si tienen la capacidad de sortear. ¿Tú dónde harías el énfasis? ¿En detección temprana, patologías, entrenar a los profesores para gestionar? Maestros y padres de familia, fundamental para que desarrollen y adquieran los muchachos, los niños en crecimiento y que lleguen a la adolescencia con habilidades para la vida. No tienen habilidades para la vida. ¿Cómo es posible que en las universidades tenemos que trabajar hoy en día cursos de habilidades para la vida para muchachos que están estudiando medicina? Es inconcebible, estamos fallando abajo. Esa quizás es una inquietud, tenía yo con la doctora Lisbeth, que muy generosamente conversamos, y le preguntaba yo qué perspectiva veía que algunas patologías mentales como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, quizás yéndonos más al eje 3 de la política, los trastornos y quizás al 4, a la rehabilitación, deberían ser incluidas en las cuentas de alto costo. Tienen tasas de prevalencia, tienen algunas presentación de curso crónico, quizás a veces desvían los costos. ¿Qué opinión les merece una propuesta audaz como esas? Bueno, a ver, yo creo que la cuenta de alto costo en Colombia ha jugado un papel muy importante. De pronto los que hemos estado cerca a ella, la cuenta se creó con un propósito y era compensar algunas patologías que estaban en una EPS con una prevalencia mayor que en otra y hacer lo que llamamos un ajuste ex post. Ese, digamos, fue el origen de la cuenta y creo que de una forma muy atinada la cuenta ha venido jugando, además de ese papel que es pues, la razón de ser, todo un papel en tener información muy valiosa, de muy buena calidad e incentivar la gestión del riesgo, tanto en las IPS como en las EPS, como influir en las políticas públicas.
y generar un ranking permanente que nos incentiva a mejorar. Y digamos lo que esto ha mostrado una ruta muy valiosa, y la cuenta de alto costo hoy en día se ha vuelto referente a nivel incluso internacional por la calidad de la información que se tiene, por la rigurosidad, por la periodicidad con la que se obtiene y por lo que ha venido apoyando e incentivando, y creo que eso es valioso. La cuenta de alto costo sigue en articulación con el Ministerio de Salud lo que el Ministerio de Salud le delega y le define. Yo creo que podría ser una alternativa tener temas trazadores de la enfermedad mental, como la esquizofrenia, por ejemplo, o la enfermedad bipolar. Pero creo que es una política pública que puede estar acompañada dentro de la política pública nacional y que la cuenta sea parte de esa política y sea el instrumento que permita hacerlo. La cuenta como tal autónomamente no puede definir, nosotros hoy vamos a meter dentro de la cuenta de alto costo X patología. Tiene que ser una política pública articulada con el ministerio y creo que sería bienvenida. Iván, no sé, tu experiencia. No, quiero pararme un poco distinto a la pregunta para volver a ella. Estoy viendo acá en el celular algunos datos de pacientes identificados desde diferentes EPS con trastornos mentales. Y la fuente de información son los cubos del BBVA, RIPS a 29 de mayo. Una EPS tiene en sus 10 millones de pacientes 62.000 personas para un 006, otra tiene en sus 2.150.000 2.593 personas, es decir, 001, digamos, si uno hiciera una división simple. Y entre eso se mueve, Rodrigo, una organización que puede tener 6 veces más pacientes de trastornos de salud mental que otra, y obviamente pues la de los 10 millones es fácil de adivinar y es la que mayor incidencia de trastornos de salud mental al menos tiene registrada y es la nueva EPS. Por ahí estaba José Fernando. Yo me pregunto, ¿por qué la diferencia en unas EPS? Y hablaba con el doctor Carlos Tovar hace poco de la importancia de acercar a los modelos ambulatorios los temas de salud mental. Y lo digo como para que lo piensen, una idea más de él que mía. ¿Por qué seguimos contratando PGPs con las empresas que prestan servicios de salud mental cuando la gente va a la consulta ambulatoria y a los centros ambulatorios? Y el estigma está acá. Para mí es muy difícil que me manden a la cita a la Inmaculada. ¿A dónde va? No, tengo que hacer una vuelta en el banco, ¿sí? Cambio, si puedo tenerlo más cerca, mi centro médico es mejor. Entonces yo no sé si el problema está al final, donde se para la cuenta de alto costo para compensar una serie de desviaciones, o empezar a medir, Rodrigo, desde la base y a poner y a facilitar el acceso con conversaciones naturales. Yo dejaría la pregunta para entender por qué las diferencias entre unas y otras y por qué no nos paramos a facilitar la contratación en la parte de abajo. Pero, Iván, yo creo que eso tiene 3 lados por donde mirarse. Lo primero es el estudio, la tercera encuesta de salud mental. Yo he sido un poco escéptico con nuevas encuestas de salud mental. Siento que lo único que vamos a mover quizás son unas décimas con patologías mentales, porque lo que medimos son patologías y quizás un poco en la última año debía ajustados por discapacidad. Pero en la tercera, la que todavía llevaba el grupo de Kessler, el grupo de Boston, mostraba que una persona, si de 10 personas que tenían un diagnóstico, solo uno era reconocida y tratada. Y si eran 2 diagnósticos comórbidos, 1 de cada 5. Es decir, esos números lo que también de alguna manera me generan una inquietud es que hay un subdiagnóstico significativo. Cuando uno ve OPS, cuando uno ve depresión, en trastornos de ansiedad, pues ahí es desproporcionadamente mucho más alto. Es decir, por donde empezamos estamos terminando. El estigma sigue pesando. Pero también, un segundito. Pero también estoy de acuerdo en que, sin duda, aquí no hay que hacer más camas psiquiátricas. Aquí lo que hay es que cambiar y transformar los modelos de los servicios de atención. Tenemos que llevar los servicios a las comunidades, los servicios a los pacientes, acercarnos. Los primeros episodios se tratan en los cafés de los barrios en otros países. Y aquí, pues seguramente, pues seguir yendo al mental de Bello o al que sea, pues es distinto. ¿Querían decir algo ahí que veo que el tema... 30 segundos, porque ahora
veo que el tiempo ya quedó. Quería recoger tus palabras, agradecer tu intervención y la visión que das y recoger lo que dijo José Francisco ahorita. Hay una pandemia, pero esa pandemia no tiene una prueba de hisopo en la nariz. Esa prueba no tiene una biopsia. Esa pandemia es un diagnóstico invisible que tenemos que poner sobre la mesa. Solo por eso yo haría la encuesta de salud mental. Mauricio, Francisco. Un tema, y es, yo creo que de pronto el valor si se llegase a meter en la cuenta, es poder medir muy bien. Desafortunadamente, la información masiva que se suba sin que se esté monitorizando, evaluando, para que tenga una vigilancia epidemiológica bien hecha, nos da sesgos. Entonces, creo que el valor de la cuenta sería poder medir muy bien lo que definamos medir y poder tener unas líneas bien hechas de base y poder hacer un seguimiento. No, yo quería decir con eso último que estaba mencionando Iván, es que la tecnología en los servicios de salud mental juega un rol mucho más preponderante que en otros servicios de salud. Y una de las cosas que hemos encontrado en la plataforma es que la gente prefiere 1000 veces más acceder a un servicio vía una pantalla que desplazarse a un consultorio, hacer una fila, ser observado por alguien que está recibiendo una atención psicológica o psiquiátrica. Y la gente confía en el psicólogo o el psiquiatra a través de la pantalla, pero no siempre confían en el ortopedista. Entonces, en el servicio de telemedicina, de atención de emergencia y de acompañamiento en salud mental, la tecnología va a jugar un rol muy importante. Sin duda, y yo por ahí quería ir cerrando. Quizás hoy en día estamos hablando también de psiquiatría de precisión. Vemos ya que podemos casi predecir qué persona, por ejemplo, trastornos bipolares pueden responder más o menos al litio. Quizás un poco lo que hace Pacho Lopera en Medellín con las demencias, que puede predecir algunos, un crack, Pacho, sin duda. Un saludo desde donde esté, porque es una bandera en donde esté todo lo que ha logrado con disfunción cognitiva y demencias, y logra identificar algunas patologías de personas, y eso quizás está avanzando. Pero la posibilidad de ampliar la cobertura está en la entrada de la tecnología, la telepsiquiatría, posibilidades de acercarse. El grupo de la Universidad de Antioquia tiene una experiencia muy importante, aún los medios. Quisiera oír en estos 5 minutos que nos quedan intervenciones de 1 minuto con relación a cómo podemos implementar algunas metodologías para acercarnos más en las posibilidades de establecer diagnósticos y manejos, porque a veces el problema es que hacemos diagnósticos, abrimos la barriga y luego se nos olvida suturar, y en lo emocional esas cosas quedan ahí, sí, dando alaridos. Ahí, profe, y ustedes, hay varias estrategias que hoy se están planteando a nivel mundial y que de verdad amplían la posibilidad de un abordaje mejor a las personas en su condición mental. Lo primero de ellos es que, obviamente lo hemos hablado aquí, lo ha mencionado usted, profe, es el tema de la atención primaria en salud. El médico, el psicólogo, la trabajadora social, el equipo interdisciplinario básico debe ser capaz de atender, de abordar y de resolver un alto porcentaje de condiciones mentales. Eso es sin duda, no lo tenemos en Colombia. Incluso conozco el programa itinerante que hizo Bélgica para control de conducta suicida. Bélgica es un país muy rural y con una alta tasa de suicidio, y hizo grupos interdisciplinarios itinerantes. Ese es lo primero, atención primaria en salud, en la condición de salud mental, que tengan competencias para hacerlo. Lo segundo está planteado en el mundo y Estados Unidos lo ha desarrollado, lo mencionaba José Francisco, es el tema de la telesalud, pero telesalud hecha con rigor. Telesalud bien estructurada, bien estandarizada, y ha dado un gran resultado para el impacto y el abordaje, fácil acceso y oportunidad en diagnóstico y en tratamiento. Hay hoy en día avances importantísimos, usted lo mencionaba, profe, en el tema de la farmacogenética. Hoy ya no estamos tan a ciegas para hacer tratamientos. Y la terapia psicológica, la psicoterapia, ha tenido avances importantes. Todos sabemos y conocemos lo que es la terapia cognitivo-conductual, que hoy tiene abordajes muy interesantes frente a esto. Y por último, a nivel de fármacos,
pues hay un desarrollo importante que se avecina, que ya da sus luces y está mostrándose importante para tratamientos de depresión resistente, ansiedad y consumo de sustancias psicoactivas. Profesor, sin duda la tecnología juega un papel fundamental. Sabemos, incluso cuando se ha cuestionado qué va a pasar con la llegada de la tecnología y el rol de muchos médicos y diferentes especialidades, dicen de las pocas que van a sobrevivir son las que tienen habilidades humanas y el psiquiatra juega un papel fundamental. Hay una aplicación que se desarrolló en Europa en la cual es totalmente anónima, que te hace seguimiento, que te llegan mensajes, cómo te estás sintiendo hoy, compara las emociones con el clima y ha sido un total éxito y definitivamente reevalúa eso del contacto persona a persona y Francisco pues definitivamente lo demuestra. Y creo que ahí está el reto adicional, es salirnos del hospital, es salirnos del consultorio, es salirnos del psiquiatra, es salirnos del psicólogo, repensar muchas cosas. Ojalá en próximos foros estén aquí sentados influencers, estén sentados aquí otro tipo de personas porque cada vez tenemos las poblaciones más fragmentadas, cada vez tenemos las audiencias y las plataformas cada vez son mayores las que están por venir, entonces el reto es inmenso y tenemos que empezar a actuar ya. Y quiero cerrar con el mensaje de necesitamos cosas simples, pero tal vez por eso son tan complejas. Liderazgo, cooperación, que es una palabra que está súper trillada, pero el hecho de que estemos aquí sentados, por favor, que no se quede solamente en el foro. Necesitamos colaborar para llegar a tener impacto y hacer ese ejercicio individual. Ustedes que son empresarios, ¿cuántos de sus empleados están ocultando una condición de salud mental? ¿Cuántos? ¿Están ustedes informados? ¿Tienen las rutas dentro de sus empresas? Y si ya nos vamos de aquí con el concepto de que no es solamente enfermedad mental, sino es bienestar mental, tenemos rutas de atención en prevención, en promoción, en manejo del estrés, en educación emocional. Entonces, creo que nos vamos con una tarea, por lo menos hoy todos de aquí. 10 segundos. Yo 10 segundos, 10 segundos. Ya que la doctora Fernanda me dio la oportunidad, esa aplicación europea es parte de la inspiración de la aplicación Hoy, que los invitamos a que la conozcan, de servicio para los colaboradores de las empresas y para las diferentes comunidades, que anónimamente acompaña a los temas de bienestar integral de la población que tanto lo necesita. Yo creo que el trabajo con los científicos sociales es fundamental. El trabajo articulado con las ciencias sociales es clave, ligado con los profesionales de la salud. Esto lo hemos visto y generalmente funciona en la parte hospitalaria, en la parte ambulatoria hay un diverso muy grande y creo que ahí es un tema fundamental. Iván. Muchas gracias. 15 segundos. La primera, yo creo que hay que salirnos de la política y llevar a la acción. Veo aquí a María Cristina Lesmes, a quien le doy desde ya un saludo muy, muy especial. Probablemente una de las mejores secretarias de salud, con Alejandro, que también está acá, han hecho un trabajo increíble. María Cristina, es llevar esta política y aterrizarla en el territorio con lo que tú has hecho. Es crear los consejos territoriales de salud mental, es hacer los diagnósticos, es trabajar intersectorialmente. Pero también el segundo punto es en las IPS, donde hay muchos acá, empezar a trabajar en temas de burnout reales, llevarlos al día a día. En tercer lugar, en las EPS, lo que hablábamos ahora, Mauricio, cómo revisar esos mecanismos de contratación para facilitar el acceso y la identificación de temas de salud mental. Creo que en cuarto lugar, el tema de las alianzas con las empresas privadas. Aquí están las EPS, aquí están las IPS, y parecieran estar lejos o muy lejos las farmacéuticas. Y en la mitad están las farmacias, los operadores logísticos y los psiquiatras. Pero yo creo que hay que acercar las empresas farmacéuticas a las IPS y a las EPS para desarrollar modelos de atención. Y cierro con dos comentarios. Uno, para las empresas privadas, yo sí creo que el tema del ambiente laboral es fundamental. Lo ha hablado todo el tiempo José Francisco, pero mirar hacia adentro cómo abrir esos espacios, aterrizarlo en el día a día y recordar al doctor Ditton, donde no hay salud mental, no hay salud. Al doctor Afzal. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la frase que nos deja Afzal, que de alguna manera es una propuesta ambiciosa de OMS, de la Asociación Mundial de Psiquiatría, no hay salud sin salud mental. Y siento que quizás la frase de Clemente Estable, hagamos que la razón sea tan bella que parezca utopía y la utopía sea tan bella que parezca razón, será el motor que nos impulse en un reto que cada vez nos empuja con mucha más presión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.
gracias, no, impresionante.